La salud es cara. Sí. Cuesta mucho dinero el tratamiento. Sí. Y también los medicamentos. Sí. Y ni qué decir de los estudios especializados. Sí, también. Lo que debemos tomar en cuenta es que podemos prevenir y sale más barato. Cuide su salud. Paradójicamente, será su mejor inversión. Decía Franz Kafka que quien consigue conservar la capacidad de percibir la belleza no envejecerá nunca. Le doy la bienvenida a este lunes de mejorar su salud en Aprender a Envejecer, obviamente a través de la señal del 11. ¿Y qué le cuento? El día de hoy hablaremos de caídas en el adulto mayor, uno de los síndromes geriátricos más importantes por la alta incidencia y por la elevada morbimortalidad. Realmente, las caídas son un problema de salud pública, pues tienen un costo económico considerable, llegando a ser la segunda causa de muerte a nivel mundial por lesiones no intencionales. Sin mencionar que después de una caída veremos deteriorada la calidad de vida del adulto mayor y evidentemente de las personas que conviven con él. Para continuar, ya lo sabe, como siempre, tenemos nuestra cápsula que el equipo ha preparado con cariño para usted. Vamos a verla juntos. Las caídas y las lesiones ocasionadas por estas son un problema frecuente en algunas personas adultas mayores a quienes les falla la estabilidad o el equilibrio corporal. Pero hay que advertir que está equivocada la idea de que esto sea normal. Los protocolos sanitarios para reducir el riesgo de caídas en personas adultas mayores indican que se debe practicar la estabilidad y el equilibrio corporal para fortalecer el cuerpo de tal manera que se prevengan y eviten las caídas. Existen varias formas para mejorar el equilibrio corporal y la estabilidad, como lo es el ejercicio aeróbico y cualquier entrenamiento que contribuya al desarrollo de fuerza muscular y masa ósea. Estas rutinas son importantes porque inciden directamente en la manera de caminar de las personas y reducen el riesgo de tropiezos o falta de equilibrio. A su vez, el entrenamiento de resistencia muscular aumenta la fortaleza corporal y contrarresta la tendencia a ganar grasa y perder estabilidad física. Sobre la importancia de la estabilidad y el equilibrio corporal para evitar caídas, hablaremos en esta emisión de Aprender a Envejecer. Bienvenidas, bienvenidos. Esta mañana le damos la bienvenida al doctor Pedro Ramón Vilalta Alemán. Él es médico cirujano, especialista en traumatología y ortopedia y además tiene una alta especialidad en cirugía de columna del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE. Actualmente está adscrito al Hospital Regional del ISSSTE de Pachuca y es miembro de la Clínica de Excelencia Médica de la FIFA. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Es un placer siempre estar aquí con usted. Y así te recibe el público con mucha alegría y con mucho placer. Gracias. Pues cuéntanos, ¿qué hay acerca de este síndrome? ¿De qué se trata esto de las caídas en el adulto mayor? Bueno, pues precisamente como lo mencionaste, es un síndrome. Un síndrome pues, se refiere a varios signos y síntomas en una patología. El adulto mayor pues, es más propenso a las caídas. ¿Y esto a qué se debe? Pues hay varios factores, principalmente los factores metabólicos, como la diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades vasculares como infartos cerebrales, hemorragias cerebrales y alteraciones en la visión que también pueden favorecer las caídas de los adultos mayores. Entonces ahora, doctor, pensemos en ya hemos mencionado estas otras circunstancias metabólicas, pero a nivel de ortopedia, ¿qué es lo que cambia? ¿Cómo va cambiando mis huesos, mis músculos? Si hay algo que cambia, que favorece que yo me caiga, nos interesa mucho esa perspectiva, pues a nivel de los huesos, de la ortopedia. Claro que sí, existen muchas estructuras que cambian. Una de las primordiales que en tu programa has hablado mucho, que es la sarcopenia, que es la disminución
en la densidad muscular de los pacientes, que simplemente el metabolismo del adulto mayor pues hace que haya una disminución en el músculo y en la fuerza muscular. Esto pues hace que el paciente tenga a veces posturas que no son tan adecuadas y que hagan que pierda el equilibrio. También te puedo hablar, por ejemplo, de la columna. La columna pues también tiene modificaciones. Los pacientes adultos mayores que tienen alguna descalcificación, pues generalmente adquieren una marcha hacia enfrente, una gifosis, que también hace que haya pérdidas del equilibrio. Pacientes con alteraciones en la cadera, que tienen algún desgaste de cadera y que no pueden movilizar adecuadamente las piernas, ya sea por dolor o por alguna situación realmente mecánica que no les permita mover. En la rodilla, pues también los desgastes de la rodilla, las alteraciones ligamentarias que hacen que el paciente tenga una inestabilidad en la rodilla, también hacen propensa al paciente a caídas. Y en el pie, pues también las alteraciones en el apoyo pueden hacer propenso al paciente a que caiga más fácilmente. Digamos que es todo ese plano que le llaman el plano de sustentación, ¿no? O sea, que va ahí como que con todo este eje. Sí, pues que es todo un mecanismo que se tiene que echar a andar cada que nosotros damos un paso y que no es a veces tan fácil de comprender, pero pues si lo abordamos en conjunto, pues sí afecta mucho a la bipedestación del paciente. O sea, el estar parado, ¿no? Me gustaría que nos platicaras dónde se cae más un adulto mayor. O sea, porque de pronto nosotros hemos visto que no tenemos a veces vialidades amigables, lugares amigables para discapacidad o N cantidad de condiciones de salud. ¿En dónde más se caen los pacientes y qué precauciones deberían de tener pues, con respecto a los lugares más frecuentes? Sí, bueno, pues por sorprendente que parezca, el lugar más peligroso y donde más se caen los adultos mayores, pues es en su casa. Entonces, pues tenemos que primeramente identificar los factores de riesgo para evitar las caídas. Como hemos mencionado, pues, evitar es lo mejor y lo más simple. Entonces debemos identificar el área en la que está el adulto mayor, ver que no haya obstáculos en el piso, ver que el piso no tenga desniveles, ver que el piso no esté muy resbaloso, que no haya agua en el piso, que el espacio en el que está el adulto mayor esté bien iluminado, que las escaleras estén bien iluminadas, ya que pues, por no evitar estas cosas puede sufrir una caída el adulto mayor y puede ser terrible. También otra cosa muy importante, si hay niños pequeños en la casa, que no dejen sus juguetes tirados en el suelo, que no haya pelotas en el suelo. ¿Mascotas? Las mascotas también, pues hay que tenerlas en un lugar especial para ellas, que no se vaya a tropezar la gente con las mascotas. ¿Por qué le damos tanta relevancia? De pronto las personas que nos ven en casa dicen, ay doctora, pues si se cayó, pues recójalo, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que nos preocupa de una caída en el adulto mayor? ¿Por qué le damos esta importancia? No, pues las caídas, de hecho, pues las caídas en cualquier grupo de edad, pues son graves, pero en los adultos mayores son más graves, ya que el adulto, pues no tiene la misma densidad ósea que un joven. No se va a recuperar tan fácil. No se va a recuperar tan fácil y son muy propensos a las fracturas. Las principales fracturas en los adultos mayores son las fracturas de cadera y las fracturas de muñeca. Hay por ahí un dicho popular que siempre escuchamos y dicen, no, es que si se fracturó la pelvis o la cadera o lo que sea, es la antesala de la muerte, así le llaman los pacientes. ¿Qué hay? ¿Por qué? Sí, de hecho, pues la literatura sí nos lo marca, de que una fractura de cadera es mortal. No tanto por la fractura de cadera, porque un paciente que se fractura la cadera y no es operado, pues es un paciente que va a estar postrado en cama, es un paciente que va a tener un descontrol metabólico, es un paciente que se le van a hacer escaras o se le van a infectar úlceras en el sacro, en la espalda, en las extremidades. Es un paciente que al estar encamado es más propenso a desarrollar una neumonía. Entonces, pues a esto se refiere esta frase. Ah, pues es que pensamos, dije, pues si se rompió el hueso, ¿por qué se va a morir? Pues la cantidad de cosas que vienen cuando no le estamos poniendo la suficiente atención. Pues estamos aquí el día de hoy en nuestro foro platicando con el doctor Vilalta acerca de la importancia de que usted no se caiga y sobre todo de que tenga
muy en cuenta y en consideración todos los aspectos que pueden prevenir pues que se caiga y que por supuesto tenga alguna complicación importante en su salud. Vamos al siguiente corte y regresamos aquí para platicar de qué zapatos puede usar, es bueno usar un bastón o no, todo esto y mucho más regresando aquí en Mejorando mi Salud. Mi mamá me enseñó a presumir la edad, presumir lo que tienes, como ya hago mis chistes, ¿no? De que yo no envejezco, sino que acumulo juventud. Ándale. Y entonces ya soy muy joven. O me dice, ¿cuántos años tienes? Pues tengo, si 20 años no es nada, tengo 3 nadas más 8. Ajá. Años, pero son chistes. Pero realmente llegar a envejecer es muy bonito. Sobre todo si vas a envejecer con dignidad, pero yo creo que la vejez se presume, se ostenta. Antes de irnos al corte, yo me quedaba con la pregunta de, ¿nosotros podemos prevenir? O sea, ¿podemos saber si un paciente se va a caer o no se va a caer o si alguien tiene más propensión? Claro que sí, pues existen varias escalas internacionales que nos ayudan a medir el riesgo de caídas en un paciente. De hecho, en los hospitales también hay escalas que sirven para medir el riesgo de caídas en un paciente que está hospitalizado. Sin embargo, pues en términos generales, lo que debemos hacer, pues el adulto mayor debe acudir a una consulta general donde le realicen una valoración integral con laboratorios, una inspección general, una inspección física general. Y a estos pues hay que incluirles una valoración neurológica y una valoración visual, ya que pues como dijimos, estos 3 factores, si hay alguna alteración en estos, pues pueden predisponer a mayor riesgo de caídas. Y generalmente si un adulto mayor ya se cayó una vez, lo más probable es que se vuelva a caer. Entonces pues hay que tener cuidado en esto. Pues eso es muy importante. ¿Y por qué se vuelven a caer? ¿Porque no identificamos estos datos tempranos? Exactamente. O también te puedo decir que hay enfermedades que se diagnostican pues porque el paciente se cayó. O sea, pensábamos que el paciente era sano, sufre una caída, entonces ya lo empezamos a estudiar y pues ya nos enteramos que no ve bien, que tiene alguna enfermedad como cataratas, glaucoma, de la que no sospechábamos antes. Híjole, qué importantísimo es esto. Y en cuanto al calzado, quisiéramos preguntarte, o sea, ¿cuál es el mejor calzado que podemos escoger para evitar estas caídas? Pues tiene que ser calzado que quede justo en el pie. Se deben de evitar las chanclas, por ejemplo, que el paciente va caminando y ya a medio camino se le salió la chancla o se le atoró en algún mueble, en alguna alfombra, en algún tapete. Entonces el calzado sí debe ser cómodo, pero evitar calzado como flojo o suelto que predispone realmente a más caídas. Y obviamente, pues, de piso. ¿Qué hay acerca de esto que dicen que a veces hay que sujetar el tobillo? Que cuando el paciente ya es muy frágil, que cuando identificamos bastantes factores de riesgo, ya tenemos que ponerle un zapato tipo bota para que el tobillo esté sujeto. ¿Eso es correcto? Sí, puede ayudar, ya que pues, en el tobillo va a existir una inestabilidad ligamentaria. Entonces lo hace más frágil al momento de caminar. Entonces sí puede ayudar calzados por arriba del tobillo. Y en cuanto a los artefactos que nos ayudan a la marcha, a la deambulación, por ejemplo, ¿cuándo está indicado que un paciente utilice un bastón? Pues un bastón está indicado desde que nos damos cuenta de que el paciente tiene alguna alteración en el equilibrio o alguna deficiencia mecánica, muscular o de la fuerza, pues está indicado usar el bastón. Y las andaderas, por ejemplo. Bueno, las andaderas nos ayudan a otro tipo de patologías, por ejemplo, pacientes posoperados de cadera, posoperados de rodilla. Nos da una mayor sustentación que el bastón. Entonces, pues en esto el profesional de la salud tendrá que evaluar. ¿Te lo receta el doctor? ¿Qué tipo de aditamento pues, es más específico para el paciente? Ok, o sea, si yo voy a usar bastón, andadera o cualquier tipo de cosa, pues me la tendría que recetar mi doctor. De preferencia. Por ejemplo, el zapato, ¿me lo tiene que recetar el doctor o yo puedo escogerlo sin que me lo recete el doctor? No, pues también hay que acudir a un ortopedista para que te indique cuál es el mejor zapato para ti. Y ahora, quisiera que nos dijeras brevemente cómo evaluamos el equilibrio.
para saber que la persona no se nos va a caer, no sé, por algún problema auditivo? O sea, ¿qué podríamos pensar en cuanto a la evaluación del equilibrio, los factores que dependen del equilibrio del adulto mayor para que le quede muy claro a nuestro auditorio? Pues los factores, los metabólicos, enfermedades como diabetes, hipertensión, las enfermedades visuales, las alteraciones en el aparato musculoesquelético, fracturas antiguas, alteraciones en la pelvis, alteraciones en la cadera, en la rodilla. O sea, son muchísimos factores que debemos identificar para disminuir el riesgo de caídas. Se pueden prevenir, ya lo dijiste, ¿no? Pero si pudiéramos hacer 3 cosas para que las personas que nos ven digan 3 cosas para prevenir las caídas, ¿qué podríamos decir? Bueno, las que yo pienso, la primera, quitar objetos del camino que recorre el paciente, para que no se vaya a tropezar. Otra, llevarlo frecuentemente a una valoración oftalmológica para ver si sí está viendo bien o no está viendo bien el paciente. Y pues la tercera, acudir al médico de primer contacto para que nos haga una valoración integral. Para poder prevenir esta situación tan importante. ¿Cuáles son las principales complicaciones de las caídas? Pues ya hablábamos de las fracturas, los traumatismos craneoencefálicos que nos pueden derivar en algún sangrado en el cerebro, esguinces, torceduras, laceraciones, o sea, hay una infinidad de cosas que pueden pasar por una caída. Pero definitivamente queda deteriorada la calidad de vida. Sí, pues de esto te puedo mencionar que de esto nos habla el síndrome de fragilidad del adulto mayor. El síndrome de fragilidad se refiere a que un paciente adulto mayor pues no tiene la misma capacidad de recuperarse de una lesión. Pacientes que tienen, por ejemplo, una fractura de muñeca, que son jóvenes, no se van a recuperar al mismo tiempo que un paciente que ya es adulto mayor. Pues muy bien, muchísimas gracias. Hemos aprendido suficiente sobre esto de las caídas y es un tema médico que a veces la gente por lo general dice, bueno, doctora, eso no es un tema médico, eso no tiene nada que ver, pero realmente sí tenemos que evaluar que nuestro cuerpo pues tiene que tener un adecuado equilibrio, que tenemos que tener medidas de precaución y que las caídas son una condición pues que nos lastima la calidad de vida. Muchísimas gracias por estar nuevamente en nuestro foro, doctor, y a usted Muchas en casa gracias. que nos acompañó, pues muchísimas gracias por acudir puntualmente a su cita de lunes en Mejorando mi Salud. Recuerde que pues aquí siempre va a encontrar estrategias para mejorar su calidad de vida y sobre todo para prevenir, que es lo más importante para nosotros. La mejor medicina es la preventiva y por supuesto de lo que se trata es de que usted no se enferme y si ya convive con alguna enfermedad, pues que pueda llevar día a día una buena calidad de vida. Ya sabe, cita el próximo domingo con Patti Kelly y el lunes aquí para seguir mejorando nuestra salud, pero todavía no nos vamos. Recuerde, al final tenemos una cápsula pues que son consejos para nuestra salud sobre cómo usar el bastón y la andadera y el tipo de calzado adecuado. Después terminamos con nuestras redes y nuestra querida Pamela Montes de Oca. Hasta la próxima. El binomio indispensable para evitar caídas al caminar cuando se es persona adulta mayor se llama apoyo y estabilidad. Justamente esas funciones que dan seguridad a cada paso son facilitadas por los llamados auxiliares de la marcha, es decir, andaderas, bastón y muletas. Los auxiliares son aparatos ortopédicos hechos de diversos materiales y diseños que brindan equilibrio al caminar a quienes tienen la sensación de debilidad o quienes han sufrido alguna fractura. El bastón es uno de los apoyos más utilizados para caminar de manera autónoma y sobre este apoyamos parte del peso del cuerpo. Para que el bastón sea nuestro aliado, es importante llevarlo en el lado contrario de la pierna más débil, así como adaptarlo a nuestra altura y para ello es necesario que la empuñadura quede al mismo nivel que nuestro hueso de la cadera o trocánter. Para caminar, el peso del cuerpo debe ser distribuido entre la pierna sin lesión y el bastón. Al dar el paso con la pierna más débil, simultáneamente se debe balancear el bastón hacia adelante a la misma distancia, de modo que la punta del bastón y el pie delantero estén al mismo nivel. Un buen bastón debe tener una empuñadura lo suficientemente ancha y gruesa para que ayude a distribuir la presión que recibe la mano
y sea más cómodo sostenerlo. También debe contar con una cobertura de goma en la punta para garantizar una buena estabilidad. Otro auxiliar muy útil para quienes tienen problemas de movilidad y necesitan una base de apoyo superior a la que ofrece el bastón es la andadera. Los andadores o andaderas pueden ser simples o con ruedas, con 2 o con 4, y se les pueden añadir accesorios como asientos para que la persona lo use como asiento en caso de fatiga. Es primordial que la andadera sea adaptada particularmente a la persona que lo utiliza. Una recomendación importante es que para usarla se necesitará empujarla hacia adelante y se debe mantener el codo mínimamente flexionado mientras se camina para ayudar a mejorar la alineación corporal. En el caso de las muletas, se pueden utilizar una o las dos, dependiendo de la afectación o las necesidades de cada persona. Normalmente, el uso de las muletas se indica después de la lesión de una pierna, si se necesita un poco de ayuda en el equilibrio o si la persona siente que tiene una pierna más débil o con mayor dolor que la otra. Las muletas deben ser lo suficientemente fuertes para soportar el peso del cuerpo de la persona que las utiliza y generalmente están hechas de aluminio porque es un material ligero y resistente. Si se utiliza una muleta, se debe colocar en el brazo contrario de la pierna lesionada. De esta manera se favorecen los movimientos que el cuerpo hace de manera natural y automática. Para utilizar bien y de manera segura bastones, andadores o muletas, es importante que siempre miremos hacia adelante mientras caminamos, nunca miramos a los pies. Es muy importante también asegurarnos de que no haya obstáculos como cables, alfombras o suelo mojado en el trayecto a caminar. Y es muy importante utilizar un calzado adecuado para prevenir caídas. De preferencia, se recomiendan los zapatos con suela de goma, sin tacón y cerrados. Es un placer continuar con ustedes en Aprender a Envejecer. Recuerden que nos pueden escribir sugerencias de temas o dudas que tengan para los especialistas a nuestro correo de público @aprenderaenvejecer.tv. También se pueden conectar a las diferentes plataformas digitales de El 11 y búsquenos con el hashtag Aprender a Envejecer o comuníquense con nosotros al 55 51 66 40 00 para que nos dejen sus comentarios. Y ahora los invito a que continúen disfrutando la señal del 11, pero antes de despedirnos, a mover el esqueleto con El Dulcerito Llegó de Habana Son Cuba. ¡Vámonos! El dulcerito llegó,
gracias.